Mm, Vamos a presentar a la doctora Denise Suárez, que nos acompaña hoy. Es nuestra última sesión del semestre con invitada. Vamos a tener una sesión más, pero pues ya va a ser para trabajo interno. Entonces, vamos a presentarla. Ella es brasileña y es mexicana, es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en medio ambiente y desarrollo por el Instituto Politécnico Nacional. Es investigadora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, desde hace 21 años en el área de participación social. Entre sus líneas de investigación se encuentran vulnerabilidad social y género frente a riesgos de desastres, los derechos humanos al agua y al saneamiento, metodologías participativas y gestión social de cuencas. Es activista en la red de género y medio ambiente e integrante de la red CONACYT Redes CLIM. Y el día de hoy nos va a hablar sobre riesgos, vulnerabilidad y mujeres, el caso de la costa de Yucatán. Bienvenida, doctora Denise. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, Joel, por la invitación. Espero no aburrirles mucho porque me imagino que la mayoría sea arquitecta, ¿no? Y no voy a hablar de arquitectura, pero espero que sea un grupo medio, por lo menos con interés más interdisciplinario. Y pueden interrumpirme a la hora que quieran, no tengo por qué estar hablando todo el tiempo, porque si no ustedes pueden dormirse. Entonces, cuando quieran, es solo decir, ¿no? Algo, y yo interrumpa y vamos tratando de establecer un diálogo, ¿sí? Y además, si no entiende mi portuñol, ¿no? También puede preguntar qué quise decir, ¿no? Ese es un proyecto que hicimos, fue un proyecto con ACI, de un equipo también interdisciplinario de bastante gente, varias personas del INPTA, y también trabajamos con la Universidad de Yucatán. Por parte de la Universidad de Yucatán estuvo María Teresa Munguía, ¿no? Que es una amiga también de la Red de Género y Ambiente, donde compartimos el interés por el tema de riesgos y vulnerabilidad. Y ela trabajó mucho también con sus estudiantes. Entonces, siempre nos articulamos con gente local, ¿no? Si el proyecto en Yucatán, trabajamos con gente de Yucatán, justamente para la posibilidad del seguimiento, ¿no? Porque en el INPTA, donde yo trabajo, si no tenemos un proyecto claro con financiamiento, no se puede ir a campo. Entonces, si termina el financiamiento, termina el proyecto y termina la posibilidad de seguir el proceso, ¿no? As fotos que vão ver relacionadas a desastres foi o diretor de Proteção Civil de São Felipe que me proporcionou, não? Que é o huracão Isidoro, que foi realmente uma tragédia para São Felipe, mas de aí se logrou construir capacidades. Então, se passou para vocês também? Sim, vem a segunda lâmina, eu la estou vendo. Vocês também? Sí, también, está bien. doctora. Entonces, la lógica de mi presentación primero es, ¿no?, cómo concebimos la vulnerabilidad, después a dónde hemos trabajado en 4 municipios de la costa de Yucatán, bajo qué metodología trabajamos tanto con metodología cuantitativa, ¿no?, haciendo encuestas, como cualitativa, talleres y entrevistas, y ya les comparto los resultados, que son las expresiones de la vulnerabilidad bajo la lógica de la metodología de capitales comunitarios, que voy a comentar de aquí a poquito, ¿no? Y después, con el resultado del diagnóstico, hicimos un proceso de educación ambiental, ¿no? Con la finalidad de comunicar el riesgo de desastre y cierro hablando cuáles son los retos, los desafíos, las asignaturas pendientes de gestión de riesgos en México, ¿no? Entonces, el primer punto es la vulnerabilidad, como la conseguimos, es la condición de fragilidad o falta de resiliencia que justamente predispone a una comunidad o grupo de personas a sufrir daños frente a una amenaza que genera un desastre, como puede ser un huracán, ¿no? Lluvias intensas, sequías, lo que sea. Entonces, aquí una cosa que es importante aclarar la diferencia, ¿no? Vulnerabilidad, siempre tenemos que pensar, ¿vulnerabilidad a qué y a quiénes? ¿No? Porque a veces vulnerabilidad no es en abstracto, por ejemplo, como pobreza. Pobreza es un concepto, un bloque que se explica por sí mismo, pero yo puedo ser vulnerable frente a sequía, pero no ser vulnerable frente a huracanes,
¿no? Entonces, siempre tengo que decir a qué, ¿no? Porque depende justamente de dónde estoy, ¿no? Y de mi capacidad. ¿No? Entonces, aquí no sé si alguien quiere comentarme, ¿qué le dice esa imagen? ¿No? Cuando ve esa imagen, ¿qué piensan que significa? ¿Ya durmieron en la segunda lámina? No puede ser. Nadie quiere... Diferencias, ¿Ah? personas diferentes. Sí, Diversidad. ¿el fondo qué es? Huracán. Es un- Justamente, es un ojo de huracán, Un huracán. ¿no? Ajá. ¿Y después? Pues que puede afectar Justamente a todo, estaban... ¿Ah? a cualquier persona puede afectar, ¿no? Pero el hecho de que esté un hombre de un lado y 4 mujeres del otro, ¿puede tener una lectura diferente? Que las mujeres son más vulnerables. Justamente, 4-1. ¿no? Y justamente porque aquí estamos preguntando, ¿vulnerabilidad a qué? A huracanes. ¿Y de quiénes? Hay que pensar en cómo los sujetos construyen su vulnerabilidad de manera diferenciada. Aquí, en una universidad realizada en una investigación realizada por investigadoras de la Universidad de Londres, en 96 países llegaron a la conclusión de que para cada hombre que muere en un huracán, se mueren 4 mujeres. ¿No? Entonces ahí es un dato bastante duro, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Porque la condición de vulnerabilidad es muy diferenciada. Y ahí comento que tiene mucho que ver, por ejemplo, en los países más musulmanes, ¿no? Que las mujeres usan el sari, está apretado, no pueden correr, las mujeres no pueden salir de casa sin un hombre, entonces a veces viene huracán y las mujeres se quedan esperando a los hombres que vengan a ayudarlas y los hombres no llegan. ¿No? Y hay también los países de Latinoamérica, ¿no? Que hay la subordinación de género, entonces que ese fue el resultado encontrado, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad sí es diferenciada y existe la construcción de la vulnerabilidad de género. Ahora, trabajamos en 4 municipios, ¿no? San Felipe, Celestún, Sisal, que pertenece al municipio de Unucmá, y Ixchil. San Felipe, Celestún y Unucmá, ¿no? Y Sisal, se dedicam basicamente a la pesca, ¿no? Y Ixchil es un poblado dedicado a la agricultura, está muy cerquita también, ¿no? Del mar, ¿no? Pero se dedica a agricultura, principalmente agricultura para vender en Mérida, a través de invernaderos. Entonces, el hecho de que las 4 comunidades con las cuales trabajamos se dediquen a actividades primarias, ¿no? Que dependen directamente de los recursos naturales, ya sea la pesca o la agricultura, ya es el primer punto de entrada de la vulnerabilidad, ¿no? Cuando pasa un huracán, justamente porque los recursos naturales van a sufrir el embate de los huracanes. Entonces, ella tiene una posición geográfica frágil, ¿no? Porque están en el mar y el huracán viene del mar, y además su elevada dependencia de los recursos naturales les hace más vulnerables. Ahora, ¿con qué metodología trabajamos? Pensamos que para analizar la vulnerabilidad, ¿no? De una localidad, de una persona, ¿no? De un grupo, ¿no? Se tiene que conocer los recursos, ¿no? Que ese grupo cuenta. Y porque justamente son las debilidades de esos recursos que van a determinar mayores o menores grados de vulnerabilidad. Y llamamos recurso de capital porque se puede invertir para crear recursos a largo plazo. Entonces, la metodología de capitales de la comunidad, trabajamos con 6 capitales, no los capitales humanos, que es el capital social. Capital social es la existencia de organizaciones que puedan trabajar de manera cohesionada frente a cualquier actividad, ¿no? Frente a un desastre, frente a lo que sea, ¿no? Para generar más recursos y fortalecer sus capacidades. El capital humano es el acceso a la información, a la capacitación, a la educación formal,
El capital político son las instituciones, ¿no? La fortaleza de las instituciones que tiene que ver, en ese caso, que vamos a ver vulnerabilidad frente al huracán, entonces las instituciones relacionadas con medio ambiente, con ecología, con protección civil, y también las instituciones relacionadas con género, porque queremos trabajar, ¿no? Estamos trabajando pensando en las vulnerabilidades diferenciadas de hombres y mujeres. Entonces, esos son los capitales humanos. Y también hay grupos que trabajan con también un capital a más, el capital cultural. Aquí no lo desglosamos, ¿no? Lo consideramos medio capital social y humano, no lo desglosamos. Y los materiales, ¿no? El capital natural, que son justamente los recursos naturales, ¿no? El mar para la pesca, la agricultura, ¿no? El mangle, todo que hay de recursos naturales. El capital financiero, que no necesariamente es el dinero en efectivo, sino todas las oportunidades de allegarse de recursos, por ejemplo, las remesas, ¿no? Que mandan los paisanos que están viviendo fuera. Y el capital construido, que es lo que más les interesa a ustedes, me imagino, ¿no? De la arquitectura, que es todo que está construido, ¿no? La infraestructura, el acceso a los servicios, las viviendas, ¿no? Todo relacionado con la infraestructura. Entonces, es analizar esos capitales para ver qué tan fuertes o vulnerables están. Ahora, entre más activos, ¿no? O capitales que posee una persona, menos vulnerable es. Y las mujeres generalmente tienen menos acceso a los recursos y eso hace con que tenga menor capacidad de adaptación, menor resiliencia, ¿no? Y algunos de los recursos que realmente incrementan la vulnerabilidad de las mujeres por tener un acceso muy limitado, es el acceso a la tierra. No, en México solo el 30% de las mujeres tienen tenencia de la tierra, a pesar de ser las responsables de entre 60 y 80% de la agricultura de subsistencia, ¿no? De la seguridad alimentaria del país. Los hombres están mucho más en la agricultura de exportación y no tener acceso a la tierra las impide de acceder a muchos programas, ¿no? A crédito, programas de crédito, a insumos agrícolas, justamente que piden la tenencia de la tierra como fianza. No, las mujeres tienen menor participación en los procesos de toma de decisión, menor acceso a la tecnología, a la capacitación, a la información, y todo eso hace con que sean más vulnerables, ¿no? Pero esa vulnerabilidad no es natural, ¿no? Es una vulnerabilidad construida justamente por los procesos culturales, ¿no? De asignación de roles de género y división sexual de trabajo, que valora mucho más lo que los hombres hacen en detrimento de lo que las mujeres hacen, ¿no? Ahora, para analizar la vulnerabilidad frente a los riesgos, como les había comentado, trabajamos desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa, ¿no? Hicimos 399 encuestas, que es representativo para la población de las localidades, ¿no? Pensando en términos de vivienda, ¿no? Entrevistamos a representantes de viviendas y hicimos 9 talleres participativos y 112 entrevistas distribuídas, ¿no? 37 en Celestún, 16 en Cisal, 26 en Chile y 23 en San Felipe. Entonces, ¿y qué resultado encontramos con las entrevistas, con las encuestas, con los talleres? No, en términos de vulnerabilidad del capital humano, no hay capacitación sobre cómo protegerse de huracanes e inundaciones. En San Felipe, ¿no? Es la única comunidad que sí, que tiene, que el director de protección civil sí está súper comprometido y tiene muchísima experiencia porque él se quedó desde el huracán Isidoro, él sigue como director de protección civil. Esa es una fortaleza impresionante, ¿no? De la zona, porque todos los demás cada 3 años cambian. Entonces, él ofrece pláticas escolares, ¿no? Y comentando qué hacer para prevenir y atender emergencias, y lo que él comenta es que al inicio, no muy cercano al huracán, que aún estaba en el imaginario colectivo, la tragedia del huracán, había mucha demanda, y como va alejando el tiempo, la gente se va olvidando y cada vez hay menos interés, ¿no?
Y las mujeres tienen menos acceso a la información justamente por estar más en el espacio doméstico y no tanto en el espacio comunitario, ¿no? Y la gente no se siente capaz para actuar frente a huracanes en 3 de las 4 localidades, en Celestino, Cisal y Ixil. En San Felipe sí, porque sienten mucho apoyo del director de protección civil, ¿no? Y las mujeres se sienten más vulnerables que los hombres porque justamente dicen que tienen muy poco acceso a la información o entienden muy bien qué es los planes de emergencia, sino no tienen noción clara de a qué se refiere cuando viene un huracán, qué tienen que hacer. Con relación al capital social, no hay un buen nivel de organizaciones en las localidades. Las organizaciones son principalmente masculinas, hay pocas organizaciones femeninas. Aquí nuevamente el San Felipe es una excepción. Hay un grupo de mujeres muy fuerte, pescadoras, ¿no? Además, es diferente porque generalmente los pescadores son hombres, ¿no? Rompe un poco los estereotipos de género. Inclusive una de las presidentas municipales de San Felipe era de la cooperativa de mujeres pescadoras. No, pero ninguna de las organizaciones desarrolla actividades de prevención de desastres frente a huracanes. Entonces, sí, por más que tenga organización, la organización no aborda ese tema de crucial relevancia que podría estar fortaleciendo su capacidad de resiliencia, ¿no? Y los planes comunitarios de atención a emergencias por huracanes no son realizados de manera participativa, a pesar de que el PNUD dice que sí tiene que ser y los municipios dicen que lo hacen, pero es medio de mentes, ¿no? La mayoría de las mujeres siquiera conocía que existían planes comunitarios. Ahí, igual, nuevamente, San Felipe es un garbanzo de libra. El PNUD hizo justamente su ejercicio de capacitación de promotores de prevención de riesgos en San Felipe. Entonces, sí, el plan de San Felipe fue de manera participativa por estar ahí el PNUD. ¿No? La vulnerabilidad del capital político. Hay protección civil, pero no es bien valorado para las personas, solo en San Felipe, ¿no? Y el Instituto Municipal de la Mujer no desarrolla actividades relacionadas con dirección de reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático. Aquí es una pena, ¿no? Porque uno se acercó al Instituto Municipal de los 4 municipios y las personas nos miraban con cara así de what, ¿no? ¿Qué está diciendo? Y decían, no, eso es con, ¿no? Es con protección civil, es con ecología. Aquí vemos violencia doméstica, ¿no? Y vemos salud reproductiva. Y por supuesto son temas importantísimos, ¿no? Pero no dejan de ser temas súper importantes también la articulación de género, ambiente, ¿no? Porque ahí se construye y fortalece más aún las vulnerabilidades, pero no está en su mente la posibilidad de articularse, de trabajar fuera de esos 2 grandes temas, ejes que los municipios trabajan en términos de género, ¿no? Entonces fue muy difícil tratar de sensibilizar a la gente del Instituto Municipal de la Mujer sobre la relevancia de trabajar también con protección civil y empezar a mirar otros temas que no sean los temas más de salud reproductiva. Y con relación a la rotatividad de los directores de protección civil, yo estaba en la entrevista y estaba con la grabadora, estaba grabando, ¿no? Y preguntando qué le parecía de la relevancia de que tuviera la servicio de carrera, servicio civil de carrera, para que no estuviera cambiando siempre, porque la gente entra, no sabe nada de protección civil y se capacita y gasta mucho dinero público para capacitarse en Mérida, en la capital, y cuando empiezan a agarrar la onda, que ya empiezan a entender qué tiene que hacer, qué significa eso de protección civil y cuál es su rol en términos de prevención, no solo de atención del desastre, ahí termina su gestión y ya se va, entonces se pierde toda la capacidad formada y se pierde el recurso invertido. Entonces estaba cuestionando eso y el director me contestó, es que yo creo que a cada quien le debe tocar algo, ¿no? El que entra es el que pone a la gente y si apoyamos en la campaña es justo que nos toque algo
así es la política, ¿no? Entonces, ¿no? Así, el tema realmente no le interesa, lo que le interesa es su eso, ¿no? Y tiene una desfachatez de decir así impresionante, no sé si es sencillez o realmente es un cínico, ¿no? Pero fue raro escuchar eso. En términos de vulnerabilidad del capital financiero, ¿no? La economía de las 4 comunidades es frágil justamente por estar centrada en una dependencia muy fuerte de los recursos naturales, que es la pesca y las hortalizas, dado que esos recursos son vulnerables, ¿no? Frente a los huracanes. Las mujeres son más vulnerables en términos financieros por no contar con medios adecuados de producción, ¿no? Son principalmente los hombres quienes están en las cooperativas, ya sea de agricultores o de pescadores, y existe una alta afectación económica por huracanes en la región y baja resiliencia principalmente de las mujeres. En términos del capital físico, ahí São Felipe se construyó a partir del relleno del manglar, porque ante huracanes y fuertes lluvias se inunda toda la comunidad. Incluso São Felipe no tiene, ¿cómo se llama? Los abrigos, ¿no? Justamente porque se inunda todo, la gente tiene que ir a la comunidad vecina cuando hay un huracán muy fuerte. Y el único acceso si sale es un puente, ¿no? Y también en huracanes se vuelve intransitable y la comunidad se queda incomunicada. Celestún es realmente un caos, ¿no? Es el municipio más dramático en términos de vulnerabilidad en todos los sentidos, ¿no? Tiene un crecimiento urbano súper acelerado, incluso por el turismo, ¿no? Pero sin planeación y con construcciones en zonas prohibidas, ¿no? Hay reserva de la biosfera en todos los municipios, ¿no? Pero ahí está una deforestación evidente, principalmente en Celestún, donde los mangles, ¿no? En plena reserva de la biosfera, ahí están deforestando todos los mangles para hacer hotel de gran lujo o conjuntos habitacionales, ¿no? Más populares. Pero, en fin, están acabando con el mangle. Y eso vuelve mucho más vulnerable a la comunidad, porque el mangle justamente es una barrera física que impide un poco la entrada de los vientos fuertes y de la lluvia, ¿no? Y la falta de actividades de prevención contra huracanes hace con que se pierdan infraestructuras. Y Ixchil, aquí puse Ixchil, pero en toda la zona, por más que exista todo un discurso de prevención, la protección civil actúa mucho como respuesta frente al desastre, aún no tenemos ese clic de cómo trabajar con reducción de la vulnerabilidad que sería la prevención, ¿no? Y existe una percepción negativa de la infraestructura y servicios en las 4 localidades. Y el capital natural, ¿no? Ya comenté que existe una elevada deforestación de los manglares, pérdida de la biodiversidad debido justamente a destrucción causada por los huracanes. Aquí la cooperativa de mujeres logró un recurso para reforestar mangle después de uno de los huracanes, ¿no? Y el hecho de que las localidades tengan territorio en zonas protegidas justamente no garantiza desafortunadamente la conservación de los recursos, porque existe una pérdida de cambio de uso de suelo, ¿no? Para la especulación inmobiliaria, principalmente en Celestún. Ahora, en términos de cómo hicimos una encuesta, tratamos de construir un índice de vulnerabilidad de esos capitales, ¿no? Entonces aquí muestro más o menos cómo hicimos, cuál fue nuestra lógica para construir el índice. Pongo el ejemplo del capital social. Entonces establecimos los indicadores y los niveles para medir esos indicadores. Entonces, por ejemplo, aquí el capital social, el nivel de organización de la comunidad es un indicador. Si la gente contesta nada o poco organizada, hay una vulnerabilidad alta. Más o menos organizada, una vulnerabilidad baja, media, y muy organizada, baja. Entonces, y para cada uno de los capitales establecimos una batería de indicadores y justamente los reactivos de cómo medir esos indicadores para llegar a construir un índice, ¿no? Y ver más o menos cómo se encuentran los capitales comunitarios. Entonces, aquí es el ejemplo
del índice de vulnerabilidad del capital político, es un ejemplo, ¿no? Que hicimos de todos los capitales frente a huracanes, según localidad y sexo. Entonces, aquí, lo que les había más o menos adelantado, Celestún es a donde hay la mayor vulnerabilidad, se sienten mucho más vulnerables, ¿no? Las mujeres generalmente se sienten más vulnerables que los hombres en todas las comunidades. San Felipe es el menos vulnerable y además aquí se cambia, ¿no? Es el único a donde la mujer se siente menos vulnerable que los hombres, que las mujeres están valorando más el actuar de protección civil, ¿no? Y con una media, haciendo una media entre todos los capitales, los 6 capitales comunitarios, hicimos índice de vulnerabilidad de los capitales de la comunidad, ¿no? De todos los capitales. Y aquí nuevamente, ¿no? Alta vulnerabilidad Celestún en todos los capitales, seguido de Ixchil, de Sisal, y San Felipe es el menos vulnerable. Ahora, con esos resultados hicimos el proceso de educación ambiental que les comenté, ¿no? Entonces hicimos como proceso de educación ambiental un taller de intercambio de experiencias, una exposición itinerante, 2 juegos didácticos, ¿no? Memorama y palmeras y huracanes. Palmeras y huracanes lo fusilamos de serpientes y escaleras, ¿no? La misma lógica. Polidípticos, ¿no? Para trabajar, ¿no? Con entregar un material escrito a las comunidades y un documento político muy sencillito, un tríptico para tomadores de decisión, hablando justamente, ¿no? Hay acuerdos internacionales en términos de gestión de riesgos y en términos de igualdad de género, y qué le toca al municipio hacer, qué tendría que estar haciendo el municipio. Y nuestra imagen fue el mapa del estado de Yucatán. Tenemos un símbolo en cada uno de los municipios y el lema anti-huracanes, saber para prevenir, cuidar para no perder y unir para enfrentar, con la participación de todos y todas por igual. Y entonces aquí la chava que creó esa campaña, ¿no? La ideó, fue muy afortunada porque ella tomó fotos, ¿no? De la gente que trabajamos, de la gente que conocimos, que teníamos más contacto en las 4 comunidades. Y cuando fuimos a poner los carteles, pusimos los carteles en las 4 comunidades porque iba a empezar a trabajar comunidad por comunidad, ¿no? Desaparecían los carteles y no entendíamos, a ver qué está pasando, nos están boicoteando, y poníamos de nuevo los carteles y desaparecían de nuevo. Y entonces, una vez que entré en una casa para platicar con una señora, vi que el cartel estaba en la sala. Ay, ¿qué pasó? ¿No? Siempre vemos que desaparecen nuestros carteles de los postes de la ciudad, ¿no? Y habló, no, es porque tiene mi sobrina, ¿no? Entonces sentimos que esa idea de la compañera, ¿no? Generó un sentido de pertenencia que fue súper positivo, porque la gente ya empezó a querer ir a donde estábamos haciendo actividades, ¿no? Para ver si iba a aparecer algo. Entonces me pareció muy buena esa idea, ¿no? Y eso, y después vimos que en varias casas tenían el cartel, ¿no? Que habíamos pegado y que había desaparecido. Entonces, con la estrategia de devolución, ¿no? El taller de intercambio de experiencias, queríamos un taller que fuera mixto, ¿no? Y quisimos consentir a las señoras, teníamos un recurso, entonces fuimos a un hotel muy bonito de Celestún, y fue un taller de 3 días, ¿no? Entonces nos dimos un encerrón, pero ahí muchos de los maridos no dejaron, hablaron, no, yo no dejo a mi esposa dormir con un hombre, ¿no? En un hotel, ¿no? Son gente muy, muy sencilla, son comunidades más para medio rurales, ¿no? Con otra lógica de relación entre hombres y mujeres. Entonces, como había muchos maridos que no dejaban, entonces hablaban, no, entonces llevamos solo las mujeres, y sí dejaban ir a esas mujeres si era solo una reunión de mujeres. Entonces tuvimos que optar, ¿no? Y entonces optamos por trabajar
con las mujeres, porque senão elas estariam, muitas delas iam estar excluídas. E foi uma experiência interessante, eu penso que elas se quedaram mais sueltas, que se estiveram também com homens, e aí compartimos, ¿no? En cada una de las localidades es eso que les duele. Entonces, si les duele cosas tan parecidas, ¿por qué no se puede articular para hacer cosas para reducir esa vulnerabilidad, ¿no? Para aumentar la posibilidad de la resiliencia juntos? Y ahí salió también cosas interesantes. En CISAL está un centro de la UNAM, entonces había un grupo ahí que tenía un manejo de residuos sólidos, que ya tenía una cosa muy estructurada de manejo más sostenible de residuos sólidos. Entonces se quedaron de visitar, de capacitar a las mujeres de las otras comunidades para hacer algo similar, ¿no? Y pensaron también las mujeres pescadoras de San Felipe, tratar de dar ideas de que las mujeres de Celestún principalmente pudieran empezar alguna actividad diferente. En fin, se logró por lo menos generar el interés por hacer alguna red, intercambiaron datos para tratar de hacer alguna cosa de manera articulada, ¿no? La exposición itinerante, ahí hicimos un concurso de dibujos en todas las escuelas de todas las comunidades con las cuales trabajamos, y ese fue el dibujo ganador, ¿no? Ahí parece que la mayoría de las niñas y los niños asistieron tornado, porque nadie puso un huracán, todos pusieron así una cosa muy parecida a un tornado, ¿no? Pero quedó bonito, ¿no? Y la idea de trabajar la exposición itinerante fue justamente promover una reflexión sobre cómo reducir la vulnerabilidad, pero desde una perspectiva más lúdica, ¿no? De más juego, ¿no? Y aquí es una parte de la exposición. Hicimos un túnel como si fuera un huracán, a donde la gente entraba, ¿no? Aquí están dentro del túnel los niños y las niñas, ¿no? Toda la pared estaba recubierta con las fotos, principalmente de San Felipe, ¿no? Del huracán, y también tenía fotos de otras comunidades, pero mucho más de San Felipe, estaba lleno de fotos. Entonces, al inicio, entra y es el ruido de vientos fuertes, es una sensación sensorial, ¿no? Y a medida que van caminando adentro, va disminuyendo tanto ruido como las fotos de dramas, ¿no? Y empieza fotos más de construcción, ¿no? Hubo un programa justamente relacionado con mejoría de la vivienda en San Felipe, que dieron para construir un cuarto suspendido para cuando estuviera el riesgo del huracán, subir las cosas, refrigerador, cama, subir las cosas que más tenían posibilidad de pérdida, ¿no? Justamente para no perder. Entonces la gente entra dentro del huracán y sale, y del lado de fuera del huracán están los dibujos de toda la gente de los niños y niñas que participaron en los concursos de las 4 comunidades, con su nombre, ¿no? Es el nombre y de qué localidad era. Y también un resumen sobre las diferencias entre la vulnerabilidad de hombres y mujeres en las 4 localidades. Y aquí, nuevamente, haber puesto los dibujos de los niños y las niñas llamó la atención. La gente venía a veces para ver el dibujo de su hijo o hija, ¿no? Y ahí está como una familia hablando, ay, mira eso. Entonces eso, la idea fue justamente generar pertenencia y para que la gente pudiera estar interesada en participar. Los juegos didácticos, lo que les comenté, la palmeras y huracanes, ¿no? Que es serpientes y escaleras. Si hay algo negativo, tú bajas, y si hay algo positivo, tú subes, ¿no? Y pienso que adelante hay una foto, es un juego monumental de 7 metros, en donde la pieza es tu cuerpo, ¿no? Y juegas con un dado gigante. Y aquí un ejemplo de cómo están las casillas, ¿no? Las casillas son justamente de los diferentes capitales. Entonces aquí, si yo soy mujer y caigo en esa casilla a donde están unas niñas haciendo tortilla y unos niños nadando, si yo soy mujer, yo regreso muchísimo en el juego, casi al inicio, y estoy muerta, ¿no? Aquí en la comunidad. Y si yo soy hombre, yo regreso muy poquito, ¿no? Y estoy nadando.
Entonces, cada vez que uno juega y cae en una casilla, ya sea positivo o negativo, se hace la reflexión, ¿no? El juego no solo brinda un diagnóstico, pero abre la posibilidad de en cada juego hacer un nuevo diagnóstico, porque aquí dice, mira, aquí es ¿no? de la investigación realizada, ¿no? que les comenté por la Universidad de Londres, de cada hombre que muere en un huracán, mueren 4 mujeres. ¿Por qué? Por los roles de género, donde a las mujeres no se les enseña mucho a nadar, están mucho más en las actividades domésticas, ¿no? Hechas de rollo, le brinda la información, a veces con datos duros, y preguntas, ¿y en tu comunidad qué pasa? ¿No? Entonces sí empieza a crear un diagnóstico de quienes están jugando, ¿no? Entonces comento. Entonces la idea no es tanto terminar el juego, sino es brindar esa oportunidad de discusión, de reflexión sobre lo que pasa afuera, pero también lo que pasa en la comunidad. Aquí un ejemplo positivo. Si yo soy mujer y caigo en esa casilla, ¿no? Donde está una mujer pescadora, ¿no? Además, esa mujer pescadora es muy parecida a una mujer de San Felipe. Entonces, la propia mujer habló, mira, parece a mí, ¿no? La diseñadora fue muy, muy creativa. Algunas imágenes retoman mucho las facciones del estilo de la gente local, ¿no? Entonces, si yo soy mujer y caigo aquí, yo subo varias casillas porque estoy firmando un papel donde tengo la titularidad de la tierra, logré comprar la tierra, ¿no? Entonces, ahí se discute justamente que a nivel mundial hay mucho más hombres poseedores de la tierra y eso las limita a las mujeres de acceder a beneficios del desarrollo. Y en tu comunidad, ¿cómo es? ¿No? Tu familia tiene tierra, la tierra está a nombre de tu papá o de tu mamá, ¿no? Ahí crea justamente la situación del diagnóstico local. Y el juego memorama de antónimos es un memorama, solo que en vez de ser sinónimos, son antónimos, ¿no? Enseñamos tanto las fortalezas como debilidades frente a huracanes. Entonces, aquí otro ejemplo, ¿no? Si, ¿no? De una zona donde está, sí, cuidando bien de los animales que no están protegidos, y aquí es los animales muertos por la cosa. Entonces, el antónimo, ¿no? Aquí, si la casa viene el huracán, les avisaron que iba a venir, ellas están súper cuidadas, están con cierres, ¿no? De puertas y ventanas, y su antónimo es justamente las casas todas tiradas, ¿no? Porque el huracán las tiró. Y así sucesivamente. Entonces la pareja tiene que encontrar a su antónimo y ahí discuten, ¿no? Qué piensan que significa cada una de las imágenes e igual cómo se da en su municipio, ¿no? Y en su comunidad. Siempre es hacer el diagnóstico de lo que pasa a nivel de la comunidad local. No, los polidípticos que les comenté es para dejar para la población, son textos muy chiquititos de cada uno de las vulnerabilidades de cada uno de los capitales, y el documento político también para tomadores de decisión a nivel municipal, ¿no? Para las autoridades, presidente municipal de ecología, que es lo que les comenté, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tendría que hacer el municipio? ¿A qué está obligado a hacer el municipio según acuerdos internacionales que México participa y ratifica? Entonces, los retos, ¿no? Con los resultados de lo que hicimos, la necesidad de cambiar la lógica municipal de atención de desastre, pasando de la respuesta frente al desastre a la prevención dentro del desarrollo. En ninguno de los municipios se hace la prevención en términos de reducción de las vulnerabilidades, solo atende el desastre, ¿no? La necesidad de realizar diagnósticos de vulnerabilidades a niveles locales, ¿no? Tenemos cosas muy grandes, ¿no? Que no da cuenta de realmente qué está pasando a nivel de territorio. Entonces, tenemos que generar esos documentos a nivel de territorio con un análisis tanto de las capacidades, de habilidades de las personas de las comunidades
que justamente permita fortalecer los capitales, ¿no? Y ver dónde está más débil el capital para poder fortalecer, ¿no? Y reforzar el componente de alerta temprana y respuesta inmediata para disminuir los comportamientos. Entonces, es todo. Muchas gracias. Nadie me interrumpió. Me quedé muy triste. No sé si todas ya están dormidas y dormidos. Muchas Estoy a gracias, disposición. doctora. Ahorita los despertamos, no se preocupe. Muchas gracias por la presentación y bueno, ahora pasaríamos a esta ronda de preguntas, de comentarios. Es una presentación muy interesante, ¿no? Realmente pues esta imagen que tratamos de interpretar al principio del 4-1, pues yo creo que a varios nos dejó bastante sorprendidos, ¿no? Es un dato importantísimo y pues de ahí que veamos dentro de lo vulnerable cómo hay otras vulnerabilidades también respecto a la condición de género, de etnia, de clase. Muy bien, pues vamos a darle la palabra al doctor Milton Montejano. Buenas noches, buenas noches, doctora Denise. Es un proyecto muy interesante y bueno, en la parte de resultados llama mucho la atención estas diferencias en las vulnerabilidades, las diferencias que encontraron en las vulnerabilidades. ¿Ustedes a qué podrían atribuir esas diferencias o qué elementos encontraron a nivel local que pudieran ayudar a entender qué es lo que hace la diferencia con respecto a estas diferencias de vulnerabilidad, que de alguna forma se pudiera, pues quizá retomar para las comunidades que siguen con un nivel alto de vulnerabilidad? Sería la pregunta. Sí, me estás preguntando en términos de los hombres y mujeres con vulnerabilidad diferenciada, ¿es eso? Así es, sí, así es. Sí, no es específico de esas comunidades. Yo, desafortunadamente, yo pienso que es una normal, ¿no? En la mayoría de las comunidades del país, es justamente por la división sexual del trabajo, que establece que las mujeres tienen que quedar en la casa, principalmente en comunidades rurales. Por supuesto que la división sexual del trabajo ya está mucho más flexibilizada, ¿no? En los espacios urbanos, ¿no? Las mujeres, la mayoría de las mujeres ya trabajan, ¿no? Pero en las comunidades rurales hay una división, una segmentación muy fuerte de las actividades y las actividades que hacen las mujeres por los roles de género, ¿no? Que es estar más en la casa y no tanto en el espacio comunitario, construye esas vulnerabilidades porque ellas no tienen un acceso igual a los hombres a los espacios de conocimiento, de información, justamente no tienen el acceso a la tierra porque la herencia de la tierra es del hijo y no de la hija. Es todo el marco cultural que hace con que las mujeres estén en situación de desventaja, no solo en términos de vulnerabilidad frente a huracanes, ¿no? De manera general, las mujeres están en situación de desventaja en las sociedades y justamente se trabaja con el enfoque de género para ir reduciendo esas brechas de género. No, como comenté, en las zonas urbanas ya se flexibilizó muchísimo, ¿no? Tanto es que hay muchas mujeres, hay estudiantes, yo soy una profesionista, ¿no? Que trabajo, pero eso hizo justamente porque a donde están los hombres es más valorado, es un espacio mucho más valorado. Entonces, nosotras quisimos ir al espacio típicamente masculino, ¿no? Que es el espacio del rol de proveedor, pero los hombres, como las actividades de las mujeres no son tan valoradas, los hombres no vinieron con la misma rapidez al espacio doméstico que las mujeres al espacio productivo, ¿no? Entonces llamamos, aumenta nuestra vulnerabilidad porque ahí estamos con dobles roles, ¿no? Además del rol de proveedora de mi familia, y yo tengo el rol de doméstico, ¿no? Entonces yo tengo que, ¿no? Yo como mujer, ¿no? Yo, Denise, pero yo como mujer, yo trabajo, pero antes de trabajar, yo tengo que preparar el desayuno, yo tengo que llevar los niños y niñas a la escuela, tengo que buscar en la escuela, ¿no? Entonces yo sigo con mis roles. Entonces eso hace un cuello de botella, ¿no? Y por eso hay
muchas instituciones, ¿no? Hay el Instituto de las Mujeres en México, ¿no? Y hay todo esa plataforma internacional para reducir las brechas de género, justamente eso, para lograr que las mujeres estén en una condición más cercana a los hombres, ¿no? Y van generando acciones afirmativas. Las acciones afirmativas es justamente para reducir la brecha, ¿no? Por ejemplo, si en ingeniería hay muchísimos hombres y pocas mujeres, como una acción afirmativa, como maestras y maestros, como una acción afirmativa, podemos hacer el currículo ciego al sexo, ¿no? Que la gente entrega los currículos y escoge los 3 mejores, y después que ya se escogieron los 3 mejores, se ve de quiénes son, y si entre esos 3 hay alguna mujer, que se dé a la mujer, ¿no? Para ir aumentando el número de mujeres. ¿No? Entonces hay una serie ya de acciones afirmativas para reducir las brechas de género, justamente por eso, ¿no? Porque es una construcción social de la vulnerabilidad de género, y no hay que naturalizar, las mujeres no son vulnerables o no están en una situación de desventaja por la naturaleza, no, es por una cuestión cultural que privilegia a los hombres. Entonces hay que desmontar esa cuestión cultural y estar haciendo actividades, acciones políticas para reducir esa brecha, ¿no? Sí, muchas gracias. Y en el caso de San Felipe, que la vulnerabilidad es menor tanto para hombres y mujeres, ¿eso cómo se podría explicar, doctora? El diagnóstico fue principalmente de percepción, realmente no medimos cosas concretas, ¿no? Y la gente percibe una menor vulnerabilidad, inclusive esa propia percepción de la poca vulnerabilidad puede indicar una vulnerabilidad, porque yo siento que es demasiada confianza en el director de Protección Civil. Todo que preguntábamos, ¿no? Don Feliciano es lo que sabe de eso. Don Feliciano nos protege. Don Feliciano, ¿no? Entonces es una carga muy fuerte a una persona que se volvió súper líder porque está ahí desde hace 10 años, ¿no? O más. Pero eso también yo pienso que ¿no? La gente no está pensando en sus propias capacidades, está pensando que tiene ahí una imagen que los protege, ¿no? Y esa tampoco sería la idea. Pero siento que el San Felipe hay un nivel de organización, ¿no? Independiente de eso que yo veo que no tan positivo de tener una confianza desmedida en una autoridad, ¿no? Hay el lado realmente positivo, que es un proceso organizativo más grande, ¿no? Que las demás comunidades. El PNUD justamente tuvo un papel clave ahí, porque mucho de sus, como yo digo, los experimentos, ¿no? Pero que de sus propuestas para trabajar a nivel comunitario de fortalecer capacidades, muchas cosas lo hizo en San Felipe. Entonces hay ahí un grupo de promotores comunitarios en San Felipe, por supuesto, eso hace con que reduzca la vulnerabilidad, porque hay más gente pensando en cómo trabajar de manera más preventiva, ¿no? Entonces, eso, hay el lado de la confianza excesiva en un personaje, pero también hay el fortalecimiento del capital social, ¿no? Impulsado por el PND y otras organizaciones. Yo pienso que, no sé si fue la UICN o alguna otra organización, también tuvo un proyecto ahí. San Felipe es medio un modelito, ¿no? Además, porque como es una comunidad bonita, a la gente le gusta trabajar ahí. Joel trabajó ahí, ¿no? Porque es una zona muy bonita, con unas casas de madera muy lindas, entonces es como, sí, es un modelo en la zona. Pero hay ese lado que se mide como positivo en términos de percepción, pero ojo, no pueden poner todas las canicas en una persona, porque el don Feliciano no es tan joven, ¿no? Si le pasa algo, no, él se jubila y la gente se va a sentir, ay, no, ¿qué pasó? Estoy huérfana, ¿no? Porque todos recaen en él. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Milton. Gracias, doctora Denise. Hay una pregunta de Nadia Villanueva. Dice, buenas noches, muchas gracias por la exposición. Se me hace muy interesante la participación de toda la población en su investigación, sobre todo los niños, para que se involucren en este tema que es sumamente importante para estas comunidades.
Mi duda es en cuánto tiempo hicieron todo el proceso de investigación y en cuánto tiempo cree que se podrían mitigar estas diferencias, o se cree que las diferencias de género disminuirán en corto, mediano o largo plazo. Eso foi projeto de 3 anos, não trabajamos durante 3 anos aí, e depois, justamente, a Universidade de Yucatán quedou com pequeno aliento, porque metimos uma proposta para Semarnat, o projeto CONACYT foi de 3 anos, mas depois metimos junto com a Universidade de Yucatán projeto chiquitito com Semarnat para poder permitir a exposição itinerante estar trabalhando mais tempo, não? Então, foi como de 6 meses, não? E aí, Tere seguiu indo, não? Em la medida de lo possível para dar pouco de seguimento, porque como deixamos a exposição itinerante allá para incentivar a las escuelas, a Dirección de Protección Civil, a Ecología, para eso, para montar la exposición ahí en sus espacios y hacer algo, ¿no? Pero es súper importante para trabajar desde una perspectiva de género, toda vez que uno quiere un cambio cultural, ¿no? Es un proceso de largo aliento, ¿no? Y además no es solo trabajando desde la gestión de riesgos que logra cambiar mucho la condición y la posición de las mujeres en las comunidades, se tiene que trabajar de manera mucho más intersectorial, ¿no? Trabajar con desarrollo social, ¿no? Trabajar además con los hombres, con nuevas masculinidades, porque eso es lo que pasó con nosotros, ¿no? Estamos trabajando, tratando de brindar herramientas para empoderamiento de las mujeres, y los hombres dicen, no, yo no dejo a mi esposa ir al taller, ¿no? Entonces, tiene que trabajar de manera paralela con hombres y mujeres, y eso es eso. Si la cultura se construyó en miles de años también para deconstruir, qué bueno que se puede deconstruir, eso es una ventaja, ¿no? Y estamos trabajando en eso, pero sí es de larguísimo aliento. Y yo me acuerdo, tuvimos un taller, no tenemos una escuela metodológica, llamamos Escuela Metodológica de Género y Agua, ¿no? Y logramos un recurso para hacer una sesión de la escuela en el DF, trajimos gentes de varios lugares para estar ahí, ¿no? Para trabajar en la capacitación, no, de otro proyecto, no era ese de riesgos, es otro. Y invitamos una lideresa pescadora genial de Coatzacoalcos, ¿no? La señora es impresionante, la señora. Y vino para abrir la escuela, ¿no? Y tenía ahí autoridades. Y justamente para contar, ¿no? Cómo ella logró llegar a tener tanto poder, ella que tenía que ir a Jalapa a negociar las cosas de la cooperativa, ¿no? Y él empezó a hablar y paró y empezó a llorar. No, entonces nos quedamos súper sacados de onda, no sé qué pasó. Entonces él habló y fue muy triste y conmovedor, ¿no? Claro, ¿sabe qué? No sé si estoy contenta de estar aquí. Estar aquí implicó mi divorcio, ¿no? Mi marido me llama de prostituta, de puta, ¿no? De zorra, y perdí, ¿no? Perdí mi marido, perdí mi familia. Entonces yo me cuestiono, ¿no? Si yo no quisiera estar en mi casa, ¿no? Haciendo de comer, pero teniendo mi marido, ¿no? Entonces es muy complicado, porque assim, não fomos nós outras quienes trabajamos com esse processo de empoderamento, não foi sua vida que generou isso, e nós outros só le invitamos, pero isso nos abriu os olhos de realmente a importância de trabalhar de maneira integral, não? De maneira integral, trabalhar muito paralelo com homens e mulheres, porque se trabalhamos principalmente com mulheres, lo que estamos promoviendo es justamente eso, ¿no? Muchos hombres que tienen una carga machista muy grande no logran entender el liderazgo y la competencia de sus mujeres, ¿no? Y genera eso, ¿no? Y no queremos eso, no queremos que la gente se separe, no es aquí una guerra, ¿no? Lo que queremos es que la gente pueda florecer en sus capacidades, porque las mujeres tienen mucha capacidad, ¿no? Y construir juntos, ¿no? Hombres y mujeres, una sociedad más justa, más equitativa, más sostenible.
pero eso nos movió mucho. Entonces, eso es un proceso muy largo y que implica trabajar con los niños, con las niñas, con las mujeres, con los hombres, con los ancianos, con todo, ¿no? Y aquí una cosa que me preguntó de los niños, trabajamos un taller con los niños y fue súper bonito, porque el 100% de los niños y niñas les encantaba la temporada de huracanes. Yo no, pero ¿cómo no tiene miedo? Si no, nos encanta porque no tenemos que ir a la escuela. Entonces, me pareció súper, ¿no? ¿Cómo se construye la perspectiva de riesgo de manera súper diferenciada? ¿No? Los niños estaban felices porque ahí estaban jugando y no. No tenían que ir a la escuela. Y sobre el caso que comentaba de la lideresa pescadora, qué interesante, porque bueno, la pesca siempre ha sido una actividad como muy vedada para las mujeres en muchos sentidos. Hay todo un sistema de creencias de que si salen al mar, alta mar, las mujeres pues pueden ocurrir accidentes y este tipo de cosas, ¿no? Entonces el hecho de haber tomado un rol, y bueno, con todas las condiciones que esto conlleva, ¿no? Desde perder la pareja, tal vez puede ser cuestionada por su propia comunidad, por su propia familia. Entonces sí es un caso bien interesante. Sí, muy triste, ¿no? Porque uno piensa, ay, qué maravilla, ¿no? Mira dónde llegó y nunca piensa el lado oscuro, ¿no? El otro lado de la moneda. Entonces sí hay que pensar en la realidad desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Y ver que eso que está pasando, pero por supuesto es una super lideresa. Y justamente para lograr el reconocimiento y el liderazgo en un mundo absolutamente masculino, es eso que le causaba tanta también incomodidad a su marido, ¿no? Porque ella solo viajaba con hombres, que la mayoría de los pescadores son hombres. Entonces iban en manifestaciones y luchar por programas y con un bando de hombres, ¿no? Entonces, y el marido no logró, no logró. Los costos de la transgresión, ¿no? Justamente, sí. Sí, por eso que tiene que trabajar, ¿no? Es importantísimo, importantísimo. Y yo pienso que estamos dejando mucho de lado a los hombres, trabajar nuevas masculinidades, ¿no? Por supuesto. Tenemos una pregunta de Alma Rosa. Dice, muchas gracias por la presentación, me pareció muy interesante, sobre todo esta parte de la creación de conciencia con estos juegos, porque quizá, como mencionó, los pobladores no son muy conscientes de su propia vulnerabilidad. Me parece muy interesante también el hecho de que se haya involucrado a los niños para hacer conciencia de ello, desde ellos. Gracias. Gracias, Alma. Hay otro comentario de Vania, dice, no estamos dormidos, doctora. En mi caso me dejó reflexionando. Me pareció muy interesante el sentido de pertenencia generado por los cartes. Tal vez en el futuro colocar fotos de la comunidad con los pasos a seguir en infografías también sería interesante. Ay, me encanta la idea. Me encanta, ya la voy a fusilar. Estamos ahora con un proyecto de derecho humano al agua en la Sierra Norte de Puebla. Entonces ya voy a hacer eso. Me encanta de los pasos a seguir. Puede ser una infografía muy linda, Y ¿no? muy De didáctico, pensar en ¿no? el futuro que queremos para la comunidad. Sí, me gusta. Mil gracias por la idea. Gracias, Vania. Tenemos una intervención de la maestra Nelly Cabrera. Hola, Denise. Me da mucho gusto que estés aquí y bueno, es un comentario con respecto al director de Protección Civil. Tuve la oportunidad cuando estuve haciendo un trabajo con el doctor Joel. Y bueno, creo que mi percepción cuando entrevistamos al director de Protección Civil nos sorprendió porque tiene un mapa de riesgo que lo ha trabajado él con respecto a todas las amenazas que ha vivido en esta parte de esta comunidad de San Felipe. Entonces, creo que ya se fue la doctora, ¿verdad? No, aquí aquí está. estoy, Ya, Nelly, qué aquí. gusto verte y Entonces, escucharte. sí. Ya hace 1000 años que no nos vemos. Sí, pero bueno, me da mucho gusto que estés aquí. Y entonces, retomando lo que comentaba del director de Protección Civil, me parece que el liderazgo que él ha tenido en esa comunidad ha hecho que ese capital social se vuelva así como que con mayor confianza en la comunidad, pero es un riesgo, como tú bien comentas, que qué va a pasar cuando él no esté. Se han acostumbrado tanto a lo que él de alguna forma les ha transmitido a la población
que de repente sí es de pensarse qué es lo que va a hacer, o sea, le hacen mucho caso, y obviamente porque conoce muchas de las amenazas del lugar, ¿no? Y el otro punto es, ahorita lo que estás comentando con lo de género, se habla mucho de pescadores, pero hay una pescadora en lo que es San Felipe y que es mal vista por ser mujer y está en esta actividad de la pesca. Entonces eso también viene a afirmar que es una comunidad aún machista, ¿no? De que no dejan a las mujeres también hacer otras actividades que piensan que son exclusivas de lo que son los hombres, ¿no? Entonces, digo, hay muchas cosas que ver en San Felipe y me parece que es un lugar hermoso porque ese es un lugar muy, muy bonito, pero también se está deteriorando todo lo que es su imagen urbana, ¿no? Porque ya están desplazando lo que es el tipo de techumbre a lo que son losas, ¿no? Entonces eso pues ya también se está perdiendo todo lo que, lo importante de su arquitectura que lo veíamos con lo que son su vivienda tradicional. Entonces, el último comentario que te quiero preguntar también, bueno, más bien es una pregunta. ¿Qué pasa con la inseguridad? Porque de alguna forma en esa ocasión que fuimos, nos comentaban algunos de la comunidad, de los pescadores que tienen sus lanchas, que había ciertos grupos organizados que también nos amenazaban, ¿no? Porque ellos son pescadores, pero también se estaban creando grupos organizados, ¿no? Entonces, no sé si tú llegaste a escuchar de eso o ¿qué me puedes decir al respecto? No, fíjate eso, el último que comentas, no, a nosotros no nos comentaron nada de que es como grupos de pescadores también o Sí, grupos más de la delincuencia. sí, de la delincuencia, porque en realidad pues afectaban a todos los que salían al mar y que de alguna forma pues siempre estaban amenazados porque por lo del pepino, la pesca del pepino. Esa es una de los mayor incidencia que hay, es muy comercializado lo que es la pesca del pepino en San Felipe. Entonces venían en esa temporada de la pesca del pepino, llegaban grupos organizados. Entonces sí está Ah, como era un problema que sí, que pues sí nos sorprendió cuando nos los platicaron, ¿no? sí, fíjate que eso, en mi No, diagnóstico no salió eso, yo pienso que no estaba ya, muy, sí, nadie comentó de eso, no sabía, sí, 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 pero bueno, sí, yo pienso que se está perdiendo mucho San Felipe porque son casas de madera, ¿no? Muy lindas sí, y cada vez más esa cantidad de conjuntos residenciales de ese estilo casas Hell, ¿no? sí, Casas chiquititas que están y además ganando al mangle, siguiendo ganando al mangle. Entonces eso, sí, el patrimonio arquitectónico de San Felipe se está vulnerando mucho. ujú, ¿No? sí, 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 Y eso estoy plenamente de acuerdo contigo, es lo que pienso también de confiar tanto en solo una persona de protección civil, eso también es una forma de vulnerabilidad, ¿no? Porque ujú, no creamos capacidades propias, sino estamos asentando nuestra fortaleza afuera, ¿no? Y no en crear capacidades, sí, pero sí, sí, don Feliciano hace cosas, ¿no? Cosa que no sí, hacen los otros directores de protección civil, ¿no? Él está ujú, siempre tratando de comunicar, de decir, de involucrar a la gente, tanto grupos de adultos como de jóvenes, ¿no? Cosa que no hace. ujú, Entonces, eso es negativo, pero también es positivo porque sí él brinda la ujú, información y no hay nadie que no conozca lo que hace don Feliciano ahí en el sí. municipio, Sí, creo que ¿no? es parte de esas capacidades, ¿no? Estas fortalezas que tienen los líderes que de alguna forma emiten esa confianza que se necesita para que la población esté prevenida, porque eso ayuda mucho. Sí, ¿No? justamente. Ahora una cosa, no me salió eso de la pesca del pepino que tú dices, ¿no? Que vienen otros Sí, grupos, pero me salió algo muy interesante, ¿no? Siempre las veces que fui, la gente hablaba, no, los huracanes son súper peligrosos y perdemos
las embarcaciones, hay daños en la comunidad, ¿no? Siempre era ese el rollo. Y una vez fui y coincidió con la marea roja. Ah, ya. Entonces aproveché y empecé a platicar, ¿no? Entrevistar a la gente. Y ahí el discurso fue completamente diferente. No, así, con la marea roja no viene ningún programa, entonces perdemos muchísimo dinero y queremos un huracán porque los huracanes son una maravilla, porque después de los huracanes hay un sinfín de programas. Logramos recuperar lanchas y lanchas nuevas, logramos recuperar parte de la casa. Hay una cantidad, hay dinero en efectivo. ¿No? Entonces, impresionante, fue otra percepción completamente diferente. Entonces, como también la percepción de la vulnerabilidad es conjuntural, ¿no? En función de qué se está viviendo. Entonces, yo hablaba, no, pero usted dijo que el huracán era una tragedia. No, sí, perdemos cosas, pero después recuperamos porque hay los programas, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso es muy conjuntural, ¿no? De cómo, qué está viviendo la gente en el momento para decir de cómo viven las cosas, ¿no? Muchas gracias, Denise. No, gracias a ti, fue un gusto verte, Nelly. Igualmente. Gracias, maestra Nelly. Gracias, doctora Denise. Le vamos a dar la palabra al doctor Joel. Así, gracias. Sí, quería decir, eso es más de arquitectura, pero es muy curioso que la percepción de la vulnerabilidad sea más baja en San Felipe que en Celestún o los otros 3 casos que estudiaron, porque precisamente hay casas de madera. Y sabemos que, por ejemplo, en Chetumal, en el huracán de 1957, se demolieron muchas casas de madera, porque también había casas de madera, de otro tipo, pero son muy vulnerables, obviamente, a los huracanes. Y yo creo que en Celestún, eso no conozco Celestún no hay casas de madera, ¿o sí? Muy poquitas, Pocas, poquísimas. muy pocas. Ah, es eso. Porque además, con después del huracán, pero algunos años después, el gobierno del estado de Yucatán mandó, eso es terrible porque destruyó todas estas casas más tradicionales de madera porque les dieron un programa con materiales de construcción que les daban. Ellos empezaban con eso a construir muros alrededor de la casa de madera y una vez que los muros se terminan ya demolen la casa de madera. Entonces eso es una iniciativa que es más destinada a destruir el patrimonio que otra cosa, ¿no? Pero eso es interesante, esta percepción, porque precisamente demuestra que una vivienda de madera más tradicional no genera tanta vulnerabilidad, porque sabemos, porque hay inundaciones además, pues eso lo sabemos, ellos lo saben muy bien, pero como que tengo la impresión que no es tan vulnerable la casa de madera, curiosamente. Cuando en Yucatán, pues, las casas de bloques de cemento obviamente resisten más, obviamente los huracanes. Pero es muy curioso este fenómeno. Por eso es lo que me impactó en este estudio que hicieron ustedes. Es eso, que San Felipe, a pesar de construcciones muy vulnerables a huracanes, sí, por ejemplo, que no son casas mayas. Eso hay que explicar. Estas casas de madera no tienen nada que ver con las casas mayas. No son techos así cónicos y muros de bajareque y techos de guano, para nada. Son muy vulnerables, mucho más que las casas maya, de hecho, que nunca están en la costa. Eso es por tradición maya. Pero estas casas que están cerca de la costa son muy vulnerables. Y finalmente resultó San Felipe como menos vulnerable. Es muy curioso, ¿no? Pero sabe que, Joel, yo no pienso que ellos piensen que su fortaleza está en el capital construido, Ajá. porque la mayoría de las personas
no hablaba bien de su casa de madera, ¿no? Inclusive hablaba así, es sinónimo de pobreza. ¿No? oui. Usted ve, nosotros aquí somos muy pobres, no tenemos nuestra casa de madera, y si tuviéramos casa de construcción, de material, además, una cosa que yo pienso que está súper mal también, el programa de cuartos altos fue de material, no fue de Sí, madera. fue de material, sí. Fue sí. de material, entonces era como un estatus, ¿no? Ajá, Que tengo una casa de madera muy pobre, pero ya tengo un cuarto de material, ajá, ¿no? sí. Entonces yo pienso que el programa vino a fortalecer esa idea de que Esta ellos idea. tienen de que si tengo casa de madera es porque soy pobre. Y yo siento más bien que la percepción de la fortaleza está en el personaje de Ujú, Don Feliciano, que brinda información, ¿no? ujú. Que entonces hay mucho más discusión del tema y eso te hace sentir más Porque en San Felipe tranquila, hay, ¿no? Por más que sea falso, ¿no? sí, sí, hay una sola casa sobre pilotes. ¿No? Una sola, no hay más. Una casa está sobre pilote, una casa tradicional. Y es muy interesante ver que no se retomó eso, precisamente sobre manglares. ¿No? Y esta casa está sobre manglares y no destruye el manglar. ¿No? Eso es muy interesante ver eso, que como que no se retoma los diseños tradicionales perfectamente adaptados al lugar. ¿No? Las casas de madera que tienen no son sobre pilote, ¿no? Efectivamente. Y además el potencial turístico de San Felipe, yo pienso que debía justamente fortalecer las construcciones de madera, porque es un potencial turístico ver esas Sí, casas súper lindas de madera, claro. ¿no? Entonces, si fortaleces el pueblo con casas de madera y hace, ¿no? Posibilidad Sí, de un turismo más alternativo en las casas de sí. madera, ahí ya era una entrada de recursos y además a partir de su patrimonio arquitectónico, ¿no? Sí, y además sabemos por otros programas en otras partes del mundo que las casas de madera pueden ser resistentes a huracanes. Conozco un programa en Vietnam donde precisamente reforzaron las casas de madera. ¿Tá? Hay 10 puntos que nos explicaban allá en Vietnam precisamente contra huracanes. ¿Tá? Entonces el argumento de los ingenieros, etcétera, o arquitectos, que la casa de madera no es resistente a huracanes es totalmente falso. ¿Tá? Eso es un desconocimiento de construcción. ¿Tá? Sí, y hay que promover la percepción de la casa de madera es tradicional y Sí, es bonita y es resistente, y no que es casa de pobre, sí, ¿no? se Es igual el puede, baño seco, sí, ¿no? Que es para pobre, ¿no? pues Así sí, es se lo puede que la gente reforzar. decía, es para pobre. Se puede reforzar contra huracanes. Ujú. Además, eso nunca hubo este programa, ni siquiera el programa de mejoramiento de Yucatán lo contempla. Entonces se está perdiendo el patrimonio. Ajá. Mm. Y impulsado por el propio Estado, ¿no? ¿Impulsado por quién? Por el propio Estado, por el Ah, sí, sí, gobierno, sí, el mismo ¿no? Estado. Sí, 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 que no entiende nada de la vivienda tradicional. Sí, sí. Ujú. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación, Joel. Muchas gracias, doctor Joel. Muchas gracias, doctora Denise. Hay una pregunta de Adrián. Dice, doctora, ¿qué opina de lo que la ONU dice que señorita es discriminatoria hablando de la vulnerabilidad de la mujer? Ayer salió una nota en muchos periódicos señalando esto, pero después también salió una aclaración de la ONU que se estaban refiriendo exclusivamente al lenguaje inclusivo que utiliza su personal. Entonces, de hecho, bueno, ahí les copio la liga. Ahí queda como claramente, no es que le recomienda a la gente, sino más bien le recomienda a sus propios empleados que usen el lenguaje inclusivo. ¿Qué quiera comentar sobre esto, doctora Denise? Mira, yo no leí la nota, pero yo no siento que sea Sí. discriminatorio hablar señorita. No, por lo menos en México yo nunca vi como discriminatorio, ¿no? Yo siento que es una separación, ¿no? Entre personas casadas, ¿no? Y personas no casadas, señores, señorita, no sé, pero no tengo una postura porque no sé cuál es la base sobre la cual la ONU está
está diciendo, ¿no? Pero yo no siento discriminatorio. Varias personas ya me llamaron de señorita y yo no me sentí discriminada. Lo que no me gusta es linda, ¿no? Esas palabras así de bonita, linda y así yo pienso que es más discriminatorio que hablar de señorita. Pero es una percepción muy personal, ¿no? Y eso, como no leí, no sé de qué qué está hablando. Por ahí está la noticia, pero más bien la recomendación es que se refieran a las mujeres pues como mujeres. Y eso es respecto a la redacción de manuales sobre todo. Pero bueno, hicieron como mucho, fue como mucho revuelo lo que causó eso. Entonces por ahí andan. No, ahí sí, en cosas escritas, ahí por supuesto, no poner señorita y señor, Más no, formal, ¿no? pero no, ahí de ninguna manera, pero en eso, si estoy en el mercado y me llamo señorita, ¿qué desea? Yo no siento que es agresivo, que es discriminatorio, ¿no? Pero sí, en un lenguaje escrito, no, nunca usar señorita. Gracias, gracias Adrián. Hay una pregunta de Vania, dice en el proceso, ¿qué género se observaba más interesado en los procesos de aprendizaje? ¿Se involucraban más los hombres o las mujeres? Se involucraban ambos, porque trabajamos de manera separada. No sé si vieron una foto que hicimos un taller con hombres y un taller con mujeres, ¿no? Empezamos talleres mixtos. Ahí las mujeres se quedaban muy calladas, pero casi no participaban. Y por supuesto nos dimos cuenta que se sentían cohibidas porque los hombres tenían muchísimo más dominio de la palabra y además tenían más experiencias de todos los temas, ¿no? Por tener mayor acceso a la información. Entonces hicimos la estrategia de trabajar talleres con hombres y talleres con mujeres. Entonces las mujeres estaban tan interesadas como los hombres, las mujeres se abrieron, hablaron muchísimo y se sentían contentas de ser tomadas en cuenta, ¿no? Y además de eso, de sentir que el espacio era solo de ellas, fue positivo, ¿no? Y los dos, los hombres también participaron en todos los talleres que hicimos con hombres, los hombres participaron muy bien. Gracias, Vania. Gracias, doctora. Dice Erika, ¿en dónde cree que debería iniciar la educación para combatir como sociedad la discriminación hacia la mujer? Hay en todos los ámbitos, ¿no? A veces la gente dice, no, tiene que trabajar con niños y niñas, ¿no? Porque yo pienso que no, que por supuesto hay que trabajar con niños y niñas, pero hay que trabajar con jóvenes, hay que trabajar con adultos, hay que trabajar con gente de la tercera edad, y hay que trabajar en escuela y hay que trabajar en otras instituciones como la iglesia, ¿no? Instituciones que forman mucho opinión. Entonces tenía que ser un trabajo muy integral, ¿no? Y a veces la gente dice, ¿no? Que las mujeres, yo odio escuchar eso, ¿no? Que las mujeres somos responsables porque nosotros creamos a los niños machistas. Y no, todos creamos, todos participamos en la educación de la familia, ¿no? Incluso el hombre en la ausencia está educando, porque si yo soy hombre y yo no participo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si estoy la mayoría del tiempo ausente, lo que estoy enseñando es que los hombres pueden estar y deben estar ausentes. Eso es una enseñanza, ¿no? Entonces la mujer enseña por la presencia, el hombre puede enseñar por la ausencia. La iglesia forma muchísimo, ¿no? Entonces hay un sinfín de instituciones y hay que trabajar de manera súper coordinada en todos los frentes, ¿no? Porque son todos esos frentes que van generando los estereotipos de género. Así es, muchas gracias, doctora, muchas gracias, Erika. No sé si hubiera algún otro comentario o pregunta. Hay otra pregunta de Miguel Segovia, dice, ¿considera que... No, al contrario, doctora, solo quería agradecerle. Perdón, solo quería agradecerle, estaba meditando precisamente en la respuesta de la doctora Denise, realmente muy interesante. Me parece que, pues como ella comenta, no solamente es en un solo lugar, creo que debe ser tanto el ejemplo en la familia, en la sociedad también, donde pues todo debe de darse un conjunto de educación como sociedad. Muchísimas gracias, doctora,
Excelente tema, la felicito. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias. Gracias, Erika. Pregunta de Miguel Segovia, ¿y se considera que en un futuro se logren talleres mixtos? Sí, es en función del grado de ya independencia y empoderamiento de las mujeres. No hay muchos municipios que hemos trabajado que pudimos trabajar de manera mixta, ¿no? Y a la medida que las mujeres van empoderándose, van a perder la pena y la desconfianza de hablar en público. Entonces, la idea es justamente eso, en un proceso de empoderamiento y generar espacios mixtos a donde las mujeres no se sientan cohibidas. Pero mientras se sienten cohibidas, es importante los espacios separados justamente para escuchar su voz, porque en los espacios mixtos casi no hablo, si son mujeres muy tradicionales, ¿no? De comunidades muy, muy tradicionales. No, pero por ejemplo, a donde estamos ahora, en la Sierra de Puebla, hacemos talleres mixtos sin ningún problema y las mujeres no tienen pena, no tienen pena de hablar porque viene de otro proceso, ¿no? Interesante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Parece que no. Pues agradecerle a la doctora Denise Suárez su presentación y pues todo este tiempo que ha compartido el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Perdón, Oli. Interesante tema. Sí, adelante, Ricardo. Doctora, buenas noches. Muchas felicidades por su exposición. Buenas noches, me encanta verte ahí manejando, ¿o qué? Así es. En movimiento, está buenísimo. Claro. Una pregunta, qué nivel de inmigración tienen en estas comunidades? Mira, esas comunidades recibieron mucha gente que con la caída del Enequén, la gente tuvo que empezar a dedicarse a la pesca. Entonces, llegó gente de fuera, ¿no? Y ahora no hay tanta, inclusive pensábamos que por el huracán, principalmente en San Felipe, iba mucha gente salir de ahí, ¿no? Emigrar, ir hacia afuera, y no hubo tanto. Además, están más recibiendo gente. Mi percepción es que siguen recibiendo gente de fuera porque la pesca sigue siendo una buena alternativa en la zona. Y además son municipios que ya tienen consolidado una estrategia de turismo no hay turismo de pesca. Pero no sé si ustedes, Nelly y Joel, abordaron más ese tema y vieron que hay mucha migración. Yo sentí que no, que más sigue siendo receptora de mano de obra y no expulsora de mano de obra a la zona. No se escuchó que la gente se fueron. No. Después del huracán de 2007, no. Sí, pero sigue recibiendo gente de fuera, ¿no? Por ejemplo, Celestún es una zona ultra receptora, es impresionante el crecimiento de Celestún. Tizimín también, ¿no? Es más grande, ¿no? ¿Ah? Es más grande que San Felipe. Mucho más, mucho más. Sí, la pregunta iba encaminada justamente a esta percepción de la poca valoración de su vivienda tradicional. En el sentido que estas personas migrantes hacia estas poblaciones probablemente traigan una percepción de la vivienda de materiales pétreos, ¿no? O prefabricados. Y entonces eso está haciendo sentir a la comunidad que la vivienda de madera pudiera ser justamente vivienda de pobres, ¿no? No sé si se percibió en ese sentido ese sentido de desprecio, digamos, a la vivienda tradicional. Sí, desprecio muchísimo. La gente decía justamente, ay, mi casita aquí de pobre y no sé qué, pero ya logré un cuarto de material. Pero me parece súper interesante tu perspectiva, es que cómo no pusimos atención en las casas, porque no, nuestros ojos no están metidos en las casas, pero me parece súper interesante lo que dices, que justamente porque viene de fuera no valoran.
Porque Claro. sí, es una zona que vino, es de la gente que trabajaba en el Enequén, ¿no? San Felipe es muchísima gente que vino de la migración, ¿no? Y Celestún también. Sí, pero Muchísimas gracias. eran gente que vivían en casas tal vez más tradicionales, como las casas mayas. Tal vez. Por eso no valoran también estas casas. Estas casas de madera no son de, no tienen ninguna tipología maya, ninguna. ¿Tá? Son casas de 2 aguas en general. ¿Tá? Hay muy pocas que tienen 4 aguas, muy pocas. La mayoría son de 2 aguas. ¿Tá? ¿Y de Pero dónde sí, viene ese tipo de construcción, Joel? es eso que no, a eso sí, no sé. No sé de dónde sacaron el modelo. En Chetumal sabemos de dónde viene, pero en San Felipe no sé de dónde, porque tampoco no son prefabricadas y son diferentes, no todas son iguales. ¿Tá? Entonces es muy curioso de dónde vino. Habrá que hacer una investigación sobre eso, porque es muy curioso que en San Felipe es así y los pueblos alrededor no es así. ¿Tá? Es más en San Felipe. Es muy curioso eso. Este modelo no sé dónde viene. La gente lo ampliaron además en forma horizontal en muchos de los casos. Y lo amplían con bloques, eso sí, no con madera. No, es muy curioso eso. No sabemos de dónde viene el modelo de fabricar casas de madera de este tipo, además. Sí. Para tu próxima Bueno, investigación. Para la bueno, próxima investigación. bueno, Olivia, Gracias, maestro Ricardo, doctora Denise, Olivia, doctor Joel. Sí, sí, doctor Raimundo, dime. sí. Bueno, no, yo he estado reflexionando ahorita, escuchando todo lo que se menciona de, digamos, de el poco valor que se le da a, digamos, a la vivienda maya, y que bueno, en este caso están hablando también de las casas de madera. Yo creo que es un problema fuerte de la presión cultural, de los medios de comunicación y de todo esto, o sea, el hecho de que consideran que, que una vivienda de material, como dicen, pues puede ser, darles otro estatus. Pero yo creo que también es porque desconocen las bondades de lo que implica, por ejemplo, la Casa Maya. Yo viví personalmente una experiencia, no en esas poblaciones, sí en esa zona, en Yucatán, pero fue justamente en mi época de estudiante, ya casi terminando de estudiar, me invitaron en alguna ocasión porque, bueno, al final del día conocí la Casa Maya. Y luego tenían ahí dentro del solar, porque están en medio de grandes terrenos, una casa, así como dicen, de material, que una de las hijas mayores de esa familia mandó a construir, porque ellos habían vivido en la Ciudad de México. Entonces, el hecho de que hayan salido a estudiar fuera y de que tenían que demostrar un estatus diferente, pues era hacer una vivienda de otras características. Era una vivienda, hagan de cuenta, de una vivienda aquí de la Ciudad de México. Bueno, pero construida ahí. Era insoportable estar dentro de esa vivienda. No se podía estar si no había aire acondicionado. Entonces, las personas que vivían ahí se la ofrecían así como, pues es la mejor parte de la casa que tenemos. Pues no era la mejor parte, era horrible estar en esa vivienda. Entonces, cuando tú ya conocías las condiciones en las que se está por la noche, por la tarde, en las casas maya, porque están perfectamente ventiladas, todas las mejores condiciones. Bueno, entonces yo creo que también ahí hay una falta muy fuerte de conocimiento de esta parte, de lo que implica la vivienda tradicional, ¿no? O sea, yo creo que son varias cosas, pero entre ellas, por un lado, el desconocimiento y por otro lado, pues el que efectivamente las condiciones en las que viven, que les va a dar seguridad
entre comillas, digamos, o vamos a decir si la tienen respecto a un huracán, pero en su vida cotidiana, diaria, pues es terrible vivir en un lugar que está hecho porque las condiciones de esos materiales pues, son diferentes completamente, ¿no? Además de que no están diseñadas, vamos a decir, independientemente de los materiales, pues tal vez no están diseñadas, no se presta para tener diseños, digamos, bien ventilados de manera pasiva, etcétera, lo que implica, digamos, las características de la casa maya, ¿no? Nada más hacer una reflexión porque sí, ese mismo fenómeno que se da ahí, en general con toda la vivienda de tipo vernácula, por ejemplo acá por la zona de Malinalco, donde se hace mucha construcción de tierra, es lo mismo, o sea, la gente no quiere ya vivir en casas de tierra porque pues, eso es de pobres. Hay que vivir mejor, hay que superarse, hay que... una serie de conceptos que se repiten socialmente a través de los medios, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un problema pues fuerte en ese sentido y bueno, yo creo que ahí sobre todo digamos en trabajos que apuntalen el conocimiento, pero el conocimiento y apropiación de toda esa parte de funcionamiento y de en qué condiciones se puede vivir en estas casas, pues yo creo que permitiría la conservación de ellas. Mientras las personas no vean esas bondades, pues se va a seguir perdiendo y cada vez va a ser peor, ¿verdad? Porque no tienen ese punto de, digamos, de para comparar, ¿no? Para decir, no, pues sí se vive mejor. Yo en esa experiencia personal lo pude comparar así físicamente y vivencialmente, decir, no, pues es que está mucho mejor esta casa que estar en esta otra, aunque el aspecto sea diferente, ¿no? Y la realidad es que esa casa de la hija estaba cerrada todo el año, solamente lo usaba 1, 2 días o 3 días cuando iba la hija a visitar, y todo el año estaba cerrada, nadie quería estar ahí. Entonces Pero también le generaba estatus a la familia, ¿no? Porque tenía una claro, casa el estatus era decir, en esa familia hay una casa así, pero para eso les servía, pero no para vivir. Sí. Eso es lo que yo creo que también es un asunto No, por muy... supuesto, y ahí pienso que es un gran trabajo que tendría que hacer la gente de la arquitectura, ¿no? No es trabajar solo en construcción, sino en el proceso de sensibilización de la necesidad de rescate cultural de las diferentes expresiones de vivienda de los estados, ¿no? Y Sí. pienso que no trabajan tanto eso en sensibilización comunitaria porque gana siempre el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo tiene solo una medida que es ser rico, ¿no? Que es tener y tener cosas que no necesariamente tiene que ver con tu entorno natural y se olvida de la calidad de vida. Entonces la arquitectura que tendría que rescatar ese concepto, ¿no? De la casa tiene que darte eso, la calidad de vida y además tiene que tener la base cultural, estar asentada en la base cultural y ambiental de la zona. Pues muy interesante su plática, Denise, y gracias por venir a compartirnos sus trabajos, sus experiencias y sus ideas. Ay, muchas gracias a ustedes por la paciencia de escucharme. Además, un tema que no es de arquitectura, no. Pero a mí encantó porque esa discusión, ahora al final aprendí muchísimo con ustedes. Y esa familia, y yo pienso, no, que si discuten con esa familia, mira, podría ser un proceso de educación ambiental de la zona muy lindo, porque la familia podría decir, mira, sí me dio estatus, pero no sirve de nada, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? ¿Es mi calidad de vida o yo tener estatus? ¿No? Y empezar a revalorar la vivienda tradicional ahí en esa comunidad, ¿no? Sería un trabajo interesante de educación ambiental. Claro. Sí, está muy, muy bien. Gracias. Pero doctor. también el método que utilizaron ustedes en la investigación está muy bien de presentar eso a los alumnos, porque también manejan también indicadores, etcétera. También ellos hacen como ustedes, ¿no? Entonces está muy bien el ejemplo que presentaste, se me hace muy interesante para los alumnos, ¿no? En cuanto al método, ¿no? Porque ellos trabajan más enfocados sobre tal vez arquitectura, pero también
ellos manejan hipótesis igual, indicadores, etc. De la misma manera. Gracias, doctor Raimundo, doctor Joel. Doctora Denise, muchísimas gracias. Un honor tenerla por acá, mucho gusto tenerla por acá y escucharla. Vamos a cerrar la grabación, pero no se me vayan porque hay algunos avisos parroquiales.